sobre todo para FA. Entonces, en inducción matemática vamos a ver qué es y algunos ejemplos. Entonces, muchos teoremas establecen que P de n es verdad para todos los enteros positivos n, donde P de n es una expresión matemática. Por ejemplo, P de n, ¿cierto? N, 2n es siempre un número par, por ejemplo, ¿cierto? Siempre un número par. Eso es un teorema, ¿cierto? Ya sabemos pues que eso es cierto, ¿cierto? 2n siempre es un número par, pues si n es un número entero, ¿cierto? Pues sabemos que 2n siempre es un número par. Entonces vamos a demostrar que eso es cierto. Entonces para eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Una prueba por inducción matemática consiste de dos pasos. Paso base, lo probamos para P de 1, o sea, este es el caso base o caso trivial, ¿cierto? Cuando ven FADA, es un caso trivial, ¿cierto? Entonces el paso trivial se muestra la proposición P de 1, ¿cierto? Si P de 1 se cumple. Si P de 1 se cumple, entonces probamos. Si P de n es cierto, entonces se demuestra que P de n más 1 es cierto también. Es decir, que P de n implica P de n más 1. Hagamos esto. Vamos a demostrar que la suma de los primeros enteros, 1 más 2 más 3 más n, es n más 1, n por n más 1 sobre 2. Eso lo vimos allá en sumatorios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? P de 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el paso P de 1? Entonces, es demostrar que la suma del primer elemento es 1, ¿cierto? Es igual, reemplazamos acá, 1 por 2 dividido 2. Y entonces 1 es igual a 1, ¿cierto? Recuerden, la suma de los primeros, del primer elemento solo es 1. O sea, la suma del primer elemento es 1. Y demostramos si la fórmula corresponde a esa suma. Entonces, en ese 1 por 2 dividido 2, pues 1 es igual a 1. Demostrado. ¿Listo? Y ahora, demostramos el paso inductivo. El paso inductivo es, si se cumple para n, tiene que cumplirse para n más 1. Entonces, básicamente, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer acá, muchachos? Entonces, esta es la premisa P de n, ¿cierto? La premisa P de n, ¿qué les dice a ustedes? Que la suma de los primeros números enteros hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, ¿cuál es el Pn más 1? ¿Qué sería Pn más 1, muchachos? ¿Qué sería Pn más 1? ¿La suma de quién? ¿La suma de quién? De todos los números y n también. Y n más 1, o sea, la Pn más 1 es la suma de todos los números desde 1 hasta n más 1. ¿Listo? Miren acá. Es lo que estamos mostrando. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Estamos allí? Listo. Vale. Entonces con la manito me indican que sí. Muy bien. Entonces, ¿este pedazo de aquí qué es, muchachos? ¿Este pedazo de aquí qué es? A ver si lo ven. ¿Ese pedazo de quién es? La sumatoria, PDN. ¿no? La forma PDN. Es PDN, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué entro a demostrar? ¿Cierto? Que la fórmula PDN, ¿cierto? La fórmula PDN, que es esta, más n más 1, tiene que dar esta misma fórmula evaluada en n más 1. ¿Cuánto es esta fórmula elevada en n más, evaluada en n más 1? Esta fórmula evaluada en n más 1 daría n más 1 por n más 2 sobre 2, ¿cierto? Esto tiene que ser igual a la fórmula de P de n más el nuevo elemento, más n más 1. Esto es lo que uno trata de decir. Es decir, que si ustedes evalúan la fórmula en n más 1, tiene que dar lo mismo que la fórmula de P de n más n más 1, es decir, más el nuevo elemento que ustedes han agregado. Es lo que uno trata de relacionar acá. Miremos este otro caso acá. Vamos a demostrar que efectivamente 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 hasta más 2 a la n, 2 a la n más 1. Entonces, paso base. Paso base es con el primer elemento, P de 0. No siempre es P de 1, P de 0, el primer elemento. Entonces, P de 0 es igual a 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. Entonces, esto tiene que dar 1 también. 2 a la 0 más 1 menos 1. Que esto es 2 a la 1, que es 2 menos 1 igual a 1. Hemos demostrado el paso base. El paso base siempre es con el primer elemento. ¿Listo? Pero les dije que pues, ese P1 no siempre es así, siempre es con el primer elemento que ustedes tienen. Entonces, con el primer elemento se cumple sin ningún problema. ¿Y ahora qué hacemos? Si funciona para... Este es el paso base. Y hacemos ahora el paso inductivo. ¿Qué sucede con el paso inductivo?
El paso inductivo dice que si funciona para P de n, debe funcionar para P de n más 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a comparar lo que es la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula evaluada en n más 1? ¿Cómo sería esta fórmula evaluada en n más 1, muchachos? ¿Cuánto le daría? ¿Cuánto sería esa fórmula evaluada en n más 1? ¿Cuánto le daría? ¿Cuánto le daría, muchachos? 2 a la n más 1. Daría 2 a la n más 1 más 1. ¿Por qué? ¿Por qué 2 a la n más 1 más 1? ¿Por qué? Porque n es n más 1. Reemplazamos n con n más 1. Por lo tanto, esto da 2 a la n más 2 menos 1. A eso tenemos que llegar, ¿cierto? Ahora bien, miremos lo que es la sumatoria. Tenemos que llegar a lo mismo. Entonces, en la sumatoria tendría que P de n más 1 sería 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más, 2 a la n, más 2 elevado a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, ahí? ¿Y este pedazo qué es? ¿Este pedazo qué es? Según lo que nosotros hemos asumido. ¿Ese pedazo qué sería? P de n. PDN. ¿PDN cómo se representa? Según lo que nos dice ese teorema. 2 a la n, ¿no? 2 a la n más 1. Esto es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese pedazo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de... Listo. ¿Qué nos falta? Sumar esto. Si yo factorizo estos dos, ¿qué me queda? Me queda 2 veces por 2 a la n más 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo con este paso, muchachos? ¿Qué acabo de hacer? Listo. ¿Y esto es igual a quién? Como esto es la misma base, cuando ustedes multiplican la misma base, por ejemplo, ustedes tienen b por b a la n, esto les va a dar b a la n más 1, ¿correcto? Entonces lo que hacen es, multiplicamos en la misma base, esto es igual a 2 a la n más 2 menos 1. ¿Y a qué hemos llegado, muchachos? ¿Y a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado ahí? Porque la sumatoria nos dio lo mismo que por la fórmula. Que por la fórmula. Básicamente, por un lado, miran la fórmula y por otro lado, miran el teorema. En este caso, la sumatoria. ¿Listo? Aquí está hecho. P de 0 es el paso base. Paso base siempre es con el primero. Solución trivial. Y luego el paso inductivo. P de n implica Pn más 1. Entonces, aquí él lo hace, ¿cierto? Entonces, vean, esto viene siendo, pues, P de n y le sumamos el nuevo elemento. Eso es de acuerdo, pues, al problema. Y acá lo que él hace es, básicamente, llegar a esta fórmula, que es la fórmula evaluada en n más 1, ¿cierto? Siempre es verificar la fórmula que ustedes tienen, el teorema, evaluarlo en n más 1 y mediante el estudio del problema llegar a lo que es la fórmula. Entonces, ¿cómo es la estrategia? La estrategia de inducción matemática, ¿cierto? Ya con esto, muchachos, pues tienen elementos para enfrentar FADA. Primero, el paso base. Solucionalmente miramos la solución trivial, ¿cierto? Generalmente es el primer elemento, ¿cierto? Verificamos que el elemento corresponda al teorema, ¿cierto? Estoy haciéndolo ya en forma general. En ese caso, que la sumatoria es solo un elemento, pues es la fórmula evaluada en n igual a 0 o en n igual a 1, paso inductivo, ¿cierto? Suponemos que P de n es cierto, ¿cierto? O sea, usted pone ese n cierto, ¿cierto? Usted lo supone cierto, entonces P de n más 1 debe ser cierto también, ¿cierto? Eso sería lo que ustedes hacen por inducción matemática. Esto les van a servir mucho, ya más que todo en FADA, cuando vean solución de relaciones de recurrencia por inducción, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, muchachos? Básicamente, comprobamos que el problema evaluado en n más 1 corresponda a la fórmula, ¿cierto? Evaluada en
n más 1. ¿Listo? Eso es lo que nosotros contrastamos. El problema, ¿cuál es el problema que estábamos viendo ahora? La sumatoria, ¿cierto? En este caso, en el ejemplo que teníamos era la sumatoria, ¿cierto? Y en este caso, la fórmula, ¿cierto? N más 1, ¿cierto? Es la fórmula, ¿cierto? Siempre contrastamos eso. Que la sumatoria, en este caso, corresponda al problema. Esto no siempre es una sumatoria, pero pues aquí lo hacen de esa manera. Entonces, haciendo esto, muchachos, demuestre que la suma de los primeros n impares es n cuadrado, es 1 más 3 más 5, más 2 a la n menos 1 es igual a n al cuadrado. Entonces, empezamos con paso base, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cómo podemos representar nosotros esta sumatoria? ¿Cierto? Esta sumatoria, si ustedes lo notan, esta sumatoria puede arrancar desde 1, ¿cierto? Y tener esta forma. ¿Listo? Donde K es entre 1 y N. ¿Listo? Si ustedes ven, muchachos, si K es igual a 1, nos da 1. Si K es igual a 2, ¿cuánto nos da? Si K es igual a 2. Este sería cuando K es igual a 1. Cuando K igual a 2, ¿qué da? 3. 3. Y así sucesivamente. Cuando es 3, da 5 y así. Cuando es N, pues les va a dar lo mismo. Entonces, esta es la forma de la sumatoria. Esto, pues, no entro en muchos detalles porque, pues, esto ya es algo que nosotros habíamos hecho en la parte cuando vimos sucesiones, ¿cierto? Cómo identificar la forma de la sucesión. Entonces, yo puedo identificar la sucesión de esta manera. Listo. Dada esta información, ya puedo arrancar. Entonces, muchachos, tengo que el primer elemento es P de 1, o sea, cuando K es igual a 1. Cuando K es igual a 1, tengo que mirar la sumatoria, ¿cuánto me da? La sumatoria solo del primer elemento es 1. Yo tengo que ver si eso es igual a la fórmula elevado de 1 elevado al cuadrado. Bueno, te podemos ponerlo como n para no complicarnos. Cuando n es igual a 1, entonces ponemos acá. Entonces, 1 es igual a 1 al cuadrado. Sí, paso base, aprobado. ¿Cierto? Y ahora el paso inductivo. Venimos con el paso inductivo. ¿Qué le dice a usted? El paso inductivo, muchachos, les dice a usted lo siguiente. Le dice, asumamos que para P de n es cierto, ¿cierto? Entonces, fórmula. ¿Cómo sería la fórmula para P de n más 1? Sencillamente. ¿Cómo sería la fórmula para P de n más 1? La fórmula que me están dando. ¿Cómo sería? 2 por n más 1 menos 1. No. N más 1 al cuadrado, mira. Es evaluar n por n más 1. ¿Estamos allí, muchachos? Evalúan este en n más 1. ¿Cuánto les da? N más 1 al cuadrado. ¿Estamos allí, muchachos? Básicamente esa es la evaluación. No hay que hacer nada más. Evalúan la fórmula en n más 1. Ahora, tenemos que coger la sumatoria y mirar qué está pasando. Entonces sería 1 más 3. Por eso era importante este 2K más 1. 1 más 3 más 5. Más 2n menos 1. Entonces, muchachos, ¿cómo sería el siguiente impar? ¿De qué forma tendría el siguiente impar? Si a un impar, ¿qué le tenemos que sumar a ese impar para que sea el siguiente impar? ¿Qué le tenemos que sumar? ¿Qué le sumarían ustedes? A un impar para que le dé el siguiente impar. ¿Qué le suman ustedes? ¿Qué le sumarían ustedes, muchachos? ¿Qué le sumarían? 2. 2. 2. Entonces sería 2n menos 1 más 2. Y esto en consecuencia da 2n más 1, ¿no? Ahora bien, muchachos, ¿este pedazo qué es? Según el teorema, que me ponen allá arriba, ¿ese pedazo cuánto me da? Según el teorema. Este es Pn, ¿no? ¿Cuánto me da según el teorema esto? N cuadrado. N cuadrado. Eso es lo que dicen aquí, ¿no? Eso es lo que están diciendo ahí. Entonces, n cuadrado más 2n más 1, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Lo mismo que la fórmula. Si ustedes aplican ecuación cuadrática, deben obtener esto. N cuadrado más 2n más 1 sabemos que es el binomio elevado al cuadrado. Y aquí han coincidido. Por lo tanto, ha quedado demostrado por paso inductivo. Por paso inductivo es contrastar la fórmula versus lo que uno encuentra desde el problema, desde el problema evaluándolo en n más 1. Miren aquí que hacen lo mismo. 1 es igual a 1 al cuadrado. Miren aquí hacen lo mismo, ¿cierto? Miren acá.
Este es P de n, ¿cierto? Y miren, y aquí básicamente n cuadrado más 2n más 1, entonces es n más 1 al cuadrado, que es igual a la fórmula evaluada en n más 1. Vamos a ver este de acá, la sumatoria, ¿cierto? De los cuadrados, ¿cierto? La sumatoria de los cuadrados tiene que dar n por n más n por 2n más 1 sobre 6. Muchachos, ¿aquí qué estamos demostrando? Obviamente yo no les demostré las fórmulas de las sumatorias, porque necesitábamos este tema. ¿Qué estamos bueno, ya dije lo que estábamos demostrando, ¿verdad? ¿No? ¿Sí se acuerdan? La sumatoria de i cuadrado. Esta es la sumatoria de i cuadrado. O sea, aquí estamos demostrando las sumatorias por inducción. Realmente esas sumatorias se demuestran por eso. Por eso es que cuando yo di ese tema, yo ni me molesté en demostrar eso, porque pues, realmente necesitamos estas herramientas. Ustedes no tienen en ese momento las herramientas para demostrar las sumatorias. Yo ya aquí en este punto me puedo inventar pues, ya cualquier sumatoria que yo quiera demostrar. Entonces, esto tenemos paso base, ¿cierto? El primer elemento. El primer elemento es este. Entonces, cuando n es igual a 1, va a dar 1 al cuadrado. Es igual a 1 por 2 por 1 por 2, 1 por 1, 2 por 1, 3, 2 más 1, 3, dividido 6. Y pues sabemos que esto da 1 es igual a 1, demostrado. Y ahora viene el paso inductivo. El paso inductivo. Por fórmula, ¿cierto? Tenemos la fórmula en primer lugar. Ya aquí se pone un poco más complicado porque pues ya es más la matemática que tenemos que hacer. Es toda la fórmula de P de n más 1, ¿cierto? P de n más 1 en fórmula da n más 1, ¿cierto? Por n más 2, por, daría 2n, 2 por n más 1. Entonces sería 2n más 2 más 1. Daría 2n más 3 sobre 6. ¿Es claro este paso, muchachos? De aquí a aquí. ¿Es claro para ustedes? Me alzan la mano si es así. Si no, pues me dice. Que 2n más 1, evaluado en n más 1, da 2n más 3. ¿Listo? Muy bien, vamos a llegar a este punto. Como ven, es pesado. Entonces, para esto vamos al problema, ¿cierto? El problema que tenemos, el problema es la sumatoria, ¿cierto? El problema es la sumatoria. Sí, la estrategia siempre es la misma. Entonces, el problema que tenemos sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más, chan, 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 n al cuadrado. ¿Y cuál sería el siguiente término? Según eso. ¿Cuál sería el siguiente término? En la sumatoria. ¿Cuál sería el siguiente término? N más 1 al cuadrado. N más 1 al cuadrado, ¿cierto? N más 1 al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, ¿este pedazo de aquí qué es? ¿Ese pedazo de ahí qué es? PDN. PDN, ¿no? Como asumimos que es cierto, como nosotros estamos asumiendo que PDN es cierto, entonces yo de eso que esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿cierto? Más n más 1 al cuadrado. ¿Estamos allí, muchachones? ¿Estamos allí? Profe, yo no entiendo por qué n más 1 al cuadrado. Porque es el término que sigue a este. Usted tiene la suma de los cuadrados hasta n. ¿Cuál es el siguiente término que seguiría ahí? ¿Cuál es el término que seguiría de ahí? De n. Si esto es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta más n al cuadrado. ¿Cuál sería el siguiente término después de n? N al cuadrado más 1. N más 1 al cuadrado, ¿no? N más 1 al cuadrado. Y eso es lo que yo estoy colocando acá. Este es el término que le sigue. Por ejemplo, si esto es hasta 7 al cuadrado, ¿cierto? Supongamos. ¿Cuál sería el siguiente término en esa sumatoria? Según eso. ¿Cuál sería el siguiente término? N más 1 al cuadrado. Ah, sí, ya. 8 al cuadrado. Cogemos este, que es el n, ¿cierto? Este es el n, y le sumamos 1. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Listo? Nada más que aquí es de forma general. Muy bien. Entonces aquí, pues, viene la álgebra de la maldad. Entonces, pues, como me toca hacer álgebra maligna, entonces, pues, venimos.
Entonces, pues voy a hacerlo acá. Ya lo que viene es por álgebra. Entonces, bueno, voy a usar mis técnicas perezosas. Entonces, esto me queda n por n más 1 por 2n más 1, ¿cierto? Más 6 por n más 1 al cuadrado, ¿no? Todo esto sobre 6. Y bien, pues tengo dos cosas aquí por factorizar. Observen, tengo dos cosas aquí por factorizar. Entonces me aprovecho de eso y voy a factorizarlo de esta manera. Observen, n más 1, factor común. ¿Qué tiene esto? N por 2 a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachones? N por 2 a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría de este pedazo? 6 por n más 1. 6 por n más 1, ¿no? Entonces, si ustedes observan, pues yo ataco el problema. Ya saqué de este el primer término, saqué este término de acá. Listo, ya tengo estos dos términos. Ya ya los tengo que dejar quietecitos porque pues ya es lo que a mí me está sirviendo, ¿cierto? Voy a dividir esta pantalla en dos porque el álgebra es larguito. Listo, el álgebra de este es un poco extenso. Entonces seguimos. Muchachos, ¿me puedo pasar unos 5 minuticos de las 12 para ya acabar bien esto? ¿No hay problema? A las 2 y 5 termino, ¿listo? ¿Hay problema? Entonces, No, bueno. Llega decidido. Listo. Listo, no, pues no me falta mucho para acabar. Realmente son más ejemplos lo que sigue. Entonces, muchachos, esperen, yo aquí guardo esto para ya acabar bien el curso. No es sin correr ni nada. Entonces, ¿qué pasa con este? ¿Cierto? ¿Qué pasa con ese? Le queda grabado, Juan Felipe, ¿vale? Le queda grabado. Ahí se lo puede ver. Listo, entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, vamos a resolver esto. ¿Listo? Entonces, queda n más 1, ¿cierto? Factor de n, entonces voy a resolver esta cosa de acá. N por 2n más 1, ¿cierto? Más 6 por n más 1, ¿cierto? Esto dividido 6. Entonces, de aquí, muchachos, yo lo que voy a hacer es factorizar lo que es, vamos a ver, este 2n más 1 me estorba. Vamos a ver cómo arreglo eso. Vamos a ver, tengo que factorizar el n. Tengo que factorizar el n acá. A ver. Voy a expandirla. Es lo mejor que puedo hacer. A ver qué puedo hacer con eso. Me daría n cuadrado, ¿cierto? Perdón, 2n cuadrado más n más 6n más 6, ¿cierto? Sobre 6. Y lo que voy a hacer, ¿cierto? Vamos al siguiente. Voy a juntar los términos. ¿Listo? Voy a juntar esos términos. Esto debería de correrlo yo un toquecito. ¿Cierto? Más para acá. Uy, ¿qué pasó ahí? Correrlo un toquecito hacia acá. Y bueno, sigue acá. Entonces, vamos a resolver esto por definitiva. 2n más 1. Entonces daría 2n al cuadrado más 7n, ¿cierto? Más 6 dividido 6, ¿cierto? Entonces, yo necesito ver esto como un n más 2 por un 2n más 3, ¿cierto? Pues, para hacer la simplificación, entonces voy a hacer división sintética. Entonces, 2n más 2, 2n al cuadrado más 7n más 6. Voy a ver si esto es divisible por 2n más 3. 2n más 3. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a primero, entonces, para tener este, ¿cierto? Voy a multiplicar por n. ¿Listo? Voy a multiplicar por n. Le resto 2n al cuadrado menos 3n, ¿cierto? Y esto me da, este se va con este, y me da 3 menos 7 da 4n más 6. Y muchachos, 4n más 6 para obtener la división exacta, ¿por qué tendría que multiplicarlo? Ustedes me dirán. Por 2. Por 2, más 2. Entonces aquí obtengo 4n más 6. Le resto eso, ¿cierto? Entonces esto da 0. Entonces la división es perfecta. Y esto yo lo puedo representar como n más 1, ¿cierto? Pues toca buscar la forma, ¿no? Por 2n más 3 por n más 2 sobre 6. Como les dije, pues había bastante álgebra. ¿Y qué pasa con esto? ¿Esto a qué es igual? ¿A qué es igual, muchachos? A la qué es igual fórmula. A la fórmula evaluada en n
más 1, ¿cierto? En la fórmula evaluada en n más 1, ¿cierto? Eso es básicamente lo mismo. Listo. Entonces, aquí está hecho. Bueno, aquí el profe lo explica, bueno, coge eso, y bueno, y luego él llega acá, ¿cierto? Aquí, pues, él lo encontró, fue por división sintética. Muy bien. Miremos este otro caso. Igual ya no nos falta gran cosa. Entonces, miremos, la sumatoria de cubos es igual a esto. Entonces, la sumatoria de cubos que tenemos. Tenemos P de 1, ¿cierto? Es el primer elemento. Entonces, del primer elemento, nosotros, ¿qué tenemos? Del primer elemento sería que 1 al cubo es igual a esto evaluado en 1. ¿Qué sería? Esto elevado al cuadrado. Entonces, sería 1 por 2 dividido 2, ¿cierto? Al cuadrado. Que esto es igual a 1 al cubo, esto se va y es igual a 1 al cuadrado, esto es correcto. Y ahora viene pues la parte como medio fea, ¿cierto? La parte como medio fea. Que sería la parte de mostrar en PDN. Ahí está un poco dispendioso. ¿Cómo sería la fórmula, muchachos, evaluada en n más 1? ¿Cómo es la fórmula evaluada en n más 1? Básicamente cambian n por n más 1. Daría n más 1 por n más 2, ¿cierto? Sobre 2 elevado al cuadrado. A eso tenemos que llegar, ¿sí o no? A eso tenemos que llegar. Entonces, vamos a hacer. Entonces, yo sé que yo tengo 1 al cubo más 2 al cubo, hasta más n al cubo. ¿Y cuál sería el siguiente término en esa sumatoria? Según lo que hablamos. ¿Cuál sería el siguiente término? N más 1 al cubo. N más 1 al cubo, ¿cierto? Muy bien. ¿Este pedazo qué es? ¿Ese pedazo de ahí qué es? N. PN, que es la fórmula que conocemos y que asumimos que es cierta. N por N más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Estamos allí, muchachones? Me confirmo. Con la manito, por lo menos. Listo. Entonces, sigue acá, ¿cierto? Más n más 1 al cubo. Bueno, muchachos, entonces, yo voy a hacer algo de magia negra, ¿cierto? Entonces sería, esto puede verse como n por n más 1, ¿cierto? Sobre 2, multiplicado por n más 1 sobre 2, ¿no? Esto es totalmente válido. Y ahora tengo más n más 1 al cubo, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer, muchachos? Nos toca usar álgebra maligna, porque pues no hay idiota. Entonces vamos a usar álgebra acá. Entonces, tengo eso, ¿sí o no? Tengo esa. Voy a factorizar el n más 1. De todos modos, el n más 1 lo necesito acá. Entonces, al factorizar el n más 1, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, muchachos, que n más 1 multiplica a. Miren acá. Voy a sacar solo este n más 1. Multiplica a n medios, ¿cierto? Por n más 1. Bueno, voy a poner aquí un paréntesis. Voy a unir las dos expresiones. Voy a sacar el n más 1 que necesito. Bueno, entonces. No. De hecho, yo podría. Esperen a ver. Sí, no nos compliquemos. Luego hacemos que se repita. Bueno, entonces tendría n medios para el primero. Y tendría n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? Gusto. No, pero ¿por qué no sacamos el cuadrado de una vez? Utilicemos magia matemática. Esto sería lo mismo que tener esto elevado al cuadrado, a por b, y al cuadrado. Pero eso no es igual. A al cuadrado, b al cuadrado es igual a b al cuadrado. A ver. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Eso es igual a 2 por 3 al cuadrado, o sea, esto es igual a ver, 2 por 3, 6 al cuadrado. A ver, esto no es cierto, déjenme ver. A ver, esto 2 por 2, 4, 4 por 9, es igual a 6 al cuadrado, pues 4 por 9 es 36, es igual a 36. Parece que funciona. Entonces sí puedo hacer eso. Bueno, entonces muchachos,
Entonces, parece que sí, esto sí lo puedo hacer. Listo, ahí tenía la duda. Bueno, de aquí necesito al final, entonces esto sería igual a n más 1 al cuadrado por n más 2 al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo demostrar ahí, ¿listo? Sí, eso es correcto. Entonces, dado eso, ¿cierto? Entonces no es tan necesario separarlos. Más bien voy a abusar de eso. Más bien voy a hacerlo de esta manera, ¿listo? Yo puedo sacar ahí directamente n más 1 al cuadrado, porque yo puedo hacer esto. Esto es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4, luego soluciono eso, más n más 1 al cubo, ¿listo? Ahí voy a sacar el primer término que ya es del definitivo, ¿listo? Voy a sacar ya el primer término que es del definitivo. Entonces saldría n más 1 al cuadrado, ¿cierto? Factor de, bueno, como el 4 me sirve, ahorita lo saco. Bueno, como el 4 me sirve, entonces voy a hacer esto, ¿listo? Para que quede en la misma dirección. Voy a sacar el 4 de una vez, porque el 4 pues también aquí lo necesito. Entonces n más 1 al cuadrado y me daría, y aquí solo sale n cuadrado más, ¿cierto? Este 4 pues quedaría acá, más 4 veces n más 1. ¿Listo? ¿Estamos allí? Muchachos, el menjurje que acabé de hacer. Y miren, no salió más sencillo de lo que pensaba, porque n más 1 al cuadrado sobre 4 sobre n cuadrado más 4n más 4. ¿Y esto a qué es igual? ¿A qué es igual eso, muchachos? Salió más sencillo de lo que pensaba. ¿Eso a qué es igual? N más 2. N más 2 al cuadrado, n más 1 al cuadrado, por n más 2 al cuadrado, sobre 4, y pues con lo que les expliqué, esto es lo mismo que tener n más 1 por n más 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Si ustedes ven, es lo mismo. ¿Listo? He llegado a la misma fórmula. Entonces aquí he llegado a la misma fórmula, muchachos. Aquí lo hacen, y básicamente es esto. Bueno, y aquí hacen el paso inductivo. Bien, muchachos, ya de aquí, ¿cierto? Siguen, bueno, aquí lo sigue haciendo, llega lo mismo. Bien, y él sigue aquí con diferentes ejemplos, ¿cierto? Bueno, paso base, lo mismo, siempre lo mismo, mirar esto que se cumpla para el primero. Esta es una fórmula, n por n más 1 por n más 2 dividido 3. Esta es otra sumatoria. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería el siguiente elemento en esta sumatoria? ¿Cuál sería P de n más 1? A ver si se entendió. P de n más 1 sería 1 por 2 más 2 por 3 más n por n más 1. ¿Cuál sería el siguiente elemento? N más 1 por n más 2. N más 1 por n más 2, ¿cierto? N por n más 1 por n más 2, que es lo que el profe hace acá. N más 1 por n más 2. Y hace exactamente el mismo procedimiento. Lo calcula por fórmula, aplica álgebra, ¿cierto? Miren acá hace el reemplazo y llegan a lo que debe de dar cuando ustedes evalúan la fórmula directamente. O sea, ese es el chiste. Siempre se hace lo mismo. Este es con el factorial. ¿Cuál sería P de 1? ¿Cuál sería el paso base? Pues, paso base, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería el paso base? ¿Cuál sería el paso base? 1 por factorial de 1. 1 por factorial de 1, ¿cierto? Sería igual a 1 por 1 factorial. Que esto es igual a n más 1 factorial menos 1, ¿cierto? Entonces, esto daría 2 factorial menos 1. ¿Cuánto es 2 factorial? 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. ¿Y cuánto es 1 por 1 factorial? ¿Cuánto da? ¿Cuánto les da eso? 1. 1. Entonces hemos demostrado que 1 es igual a 1. Muy bien. Y en el paso inductivo, ¿cierto? ¿Cómo sería la sumatoria que nosotros tratamos de demostrar? 1 por 1 más 2 por 2 factorial más 3 por 3 factorial hasta más n por n factorial. Esto es P de n, ¿cierto? ¿Qué sería el siguiente término? ¿Por qué lo sumaríamos? N más 2 factorial menos 1. No, sería n más 1 factorial, perdón, n más 1 por, perdón, n más 1 factorial. Sencillamente cambian el n por n más 1. Miren, la forma que él sigue siempre es el número por sí mismo. Entonces daría n más 1 por n más 1
factorial. Me indican si esto quedó entendido, que es el término que sigue de la sumatoria. Me hacen la manita. Sí, profe. Ese es el término que sigue, ¿cierto? Es el término que sigue. Muy bien. Y es lo que él hace aquí, es eso, ¿cierto? N por, mírenlo acá. Este es el término N más 1. Y entonces, este es P de N, ¿cierto? Y lo que tratamos de llegar con esa suma, P de N, que es esto de aquí, más este pedazo, tratamos de llegar a la misma fórmula evaluada en N más 1, que sería, la fórmula evaluada en N más 1 sería N más 2 factorial por menos 1. Eso es lo que tratamos de llegar, N menos 2 factorial. Entonces, el profe aquí lo hace la reemplaza por la fórmula, y al final, pues, va a dar esto, que es N más 1 factorial por N más 2 menos 1, que esto sería en total N más 2 factorial. Recuerden que 5 puede verse como 5 por 4 factorial, ¿cierto? Entonces, N más 1 factorial puede verse como N más 1 por N factorial. Es una equivalencia que tienen los factoriales, ¿listo? Por ejemplo, 5 factorial puede verse como 5 por 4 factorial, ¿sí? Entonces, por esa equivalencia. Y bueno, este ya es un ejercicio que les queda. Muy bien, este ejercicio espero que ustedes lo hagan. Muy bien, muchachos, como les prometí, no me pasé mucho tiempo. Igual el tema se limitaba a eso, lastimosamente esto tiene una partecita más avanzada, pero ya con eso ustedes tienen para enfrentar FAD, entonces quedo muy tranquilo. Bien, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar. Antes de cerrar la clase. Alce la manito si quedó bien. Muy bien, muchachos. Les agradezco pues su presencia el día de hoy. Recuerden que dentro de 8 días tenemos el examen. No se preocupen, pues que el examen estará pues pensando en de eso. No, las notas aún no están listas porque pues está haciendo las rúbricas del proyecto final. Entonces pues les pido un poquitico de paciencia. ¿Listo? Ya para la otra semana las tendré. ¿Listo? Si no, porque pues en las rúbricas se me gastó bastante tiempo. Pero de todo modo lo bueno es que pues me parece que quedaron lo más claras que podía. Entonces, bueno, quedamos así, muchachos. Entonces, muchísimas gracias. Espero el curso haya sido de su agrado. Los que no han evaluado el curso, pues para hacerles el llamado que por favor lo hagan. Y entonces quedamos entonces para la próxima semana con el parcial y pues con la programación que nosotros hicimos. Vale, muchísimas gracias, muchachos, por su tiempo y nos vemos entonces la próxima semana en el examen. Que pasen un feliz semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Bueno, muchachos.